A nuestro alrededor hay un bombardeo constante de datos, luz, sonido, olores, texturas. Pero, ¿cómo es posible que el cerebro convierta todo ese caos de información en la realidad tan nítida que experimentamos? Bueno, pues hoy nos embarcamos en ese viaje fascinante, desde la física pura y dura hasta nuestra propia conciencia. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Es real lo que vemos y sentimos? La respuesta rápida es que no exactamente. Y la explicación que hay detrás es mucho más sorprendente de lo que parece. A ver, para entender esto, aquí está la clave de todo. Por un lado, tenemos la sensación. Pensemos en ella como la materia prima, las ondas de luz, las vibraciones del aire, datos físicos, objetivos, sin más. Pero luego viene la percepción, y esto es la auténtica magia que hace el cerebro. Coge todos esos datos, los interpreta, los organiza y les da un sentido para crear nuestra experiencia consciente del mundo. Son dos fases, como vemos, totalmente distintas. Entonces, ¿cómo arranca todo este proceso? Pues lo primero es saber que no toda la información que hay ahí fuera llega a nuestro cerebro. Ni de lejos. Existen una especie de guardianes, unas reglas, que deciden qué estímulos tienen permiso para entrar y cuáles no. Vamos a conocerlos. El primer guardián es lo que llamamos el umbral absoluto. Es, digamos, la energía mínima que necesita un estímulo para que uno de nuestros sentidos se dé por aludido. Si la luz de esa vela lejana no tiene la fuerza suficiente para cruzar este umbral, para nosotros es como si no existiera. Punto. Es el interruptor de encendido de nuestros sentidos. Pero claro, no solo detectamos si algo está o no está, también notamos los cambios. Y de eso se encarga el umbral diferencial. Es la razón por la que nos damos cuenta de que alguien ha subido la música un puntito o ha echado una pizca más de sal en la comida. Nuestros sentidos están súper afinados para detectar diferencias, para ver qué está cambiando a nuestro alrededor. Y ahora, un fenómeno que nos ha pasado a todos seguro: la adaptación sensorial. Es el filtro que usa el cerebro para no volverse loco con información constante que no aporta nada nuevo. Al principio notas la ropa que llevas o el olor de una sala, pero al rato el cerebro aprende a ignorarlo para poder centrarse en lo que de verdad importa, lo nuevo. Es un mecanismo de eficiencia brutal. Y esta analogía del director de cámara es sencillamente perfecta para explicar el filtro definitivo y más poderoso, la atención. De los millones de estímulos que consiguen pasar los umbrales, nuestra atención es la que decide en qué nos vamos a fijar. Como un director, elige qué trocito de la realidad va a iluminar con su foco en cada momento, dejando todo lo demás literalmente fuera de plano. Venga, pasemos ahora al hardware, a esos sistemas biológicos increíbles que captan toda esta información. Nuestros sentidos son como traductores ultra sofisticados que convierten la energía física del mundo, como la luz o el sonido, al único idioma que el cerebro entiende: los impulsos nerviosos. El caso de la vista es, de libro. Es un proceso que va en 3 pasos. Primero, la luz, que es pura energía. Entra en el ojo. Segundo, la retina, que está al fondo, hace el trabajo de traducción. Convierte esa energía de la luz en señales eléctricas. Y tercero, el cerebro recibe esas señales y, como si fuera un puzzle, las reconstruye para crear la imagen completa que vemos. Y ojo, que no tenemos un solo tipo de visión, tenemos dos. En la retina conviven los conos, que son los especialistas en el color y los detalles finos cuando hay buena luz, y los bastones, que se encargan de la visión nocturna, detectando formas y movimiento en blanco y negro cuando apenas hay luz. Se complementan a la perfección. Pues con la audición pasa algo muy parecido. El sonido, físicamente, no es más que una onda de presión que viaja por el aire. Sus propiedades físicas, como la frecuencia o la amplitud, son traducidas por nuestro oído y nuestro cerebro a esas experiencias que llamamos tono y volumen. Una vez más, es una traducción de física pura a percepción. Y aquí es donde llegamos a la parte más alucinante de todo el proceso. Porque el cerebro no es un receptor pasivo que se sienta a ver qué le llega. ¿Qué va? Una vez que recibe la información de los sentidos, empieza un trabajo increíble de organización para construir una realidad con sentido a partir de un caos de estímulos. Y todo este trabajo de organización se rige por una idea clave, la de la psicología de la Gestalt. El todo es más que la suma de sus partes. Esto significa que el cerebro no percibe puntitos de luz o sonidos sueltos. Lo que hace es buscar patrones de forma automática para organizar los elementos en algo con significado. La percepción de una cara es mucho más que la suma de un ojo, una nariz y una boca. A ver, lo primerísimo que hace el cerebro para poner orden es separar la figura del fondo. Es una decisión que toma al instante y sin que nos demos cuenta. Decide qué es el objeto principal al que prestamos atención, la figura, y qué es todo lo demás que lo rodea, el contexto, el fondo.
Y esta distinción, que parece una tontería, es la base para que veamos el mundo como un lugar lleno de objetos y no como una mancha de colores sin sentido. Esta ilusión óptica de toda la vida lo demuestra a la perfección. ¿Qué se ve aquí? ¿Una copa o dos perfiles mirándose? Lo curioso es que es imposible ver las dos cosas a la vez. El cerebro elige una, como la figura, y la otra se convierte automáticamente en el fondo. Y lo mejor es que puede ir cambiando de opinión. Esto nos enseña que la percepción no es un registro pasivo, es una elección activa que nuestro cerebro hace a cada instante. Y para organizar todo este caos, el cerebro usa una serie de atajos, unas reglas automáticas que conocemos como las leyes de la Gestalt. Por ejemplo, la de proximidad nos hace agrupar cosas que están juntas, la de semejanza agruparlas que se parecen, la de continuidad nos hace seguir líneas y patrones, y la de cierre, como vamos a ver ahora, incluso se inventa lo que falta. Son, por así decirlo, las reglas de diseño con las que venimos de fábrica. Y esto es un ejemplo brutal del principio de cierre. Aunque faltan un montón de letras, el cerebro no tiene ningún problema para leer la frase. No se espera a tener toda la información, no, lo que hace es rellenar activamente los huecos para crear un todo con significado. Esto demuestra sin lugar a dudas que el cerebro es un constructor de la realidad, no un simple espectador. Así que llegamos ya a la gran conclusión de todo este viaje. Si juntamos todas las piezas del puzzle, los filtros de los sentidos, la traducción de la energía y la organización activa del cerebro, nos damos cuenta de algo muy profundo. La percepción es un proceso totalmente subjetivo y muy personal. O sea que la cosa no va solo en una dirección, de los sentidos hacia el cerebro. El viaje también es al revés. Lo que esperamos ver, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, nuestras emociones en ese momento, las experiencias que hemos tenido, todo eso influye en cómo interpretamos la información sensorial en crudo. Por eso, dos personas pueden estar mirando exactamente lo mismo y percibir cosas completamente diferentes. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La realidad que cada cual experimenta no es una ventana transparente al mundo exterior. Es más bien una simulación, una obra de arte, una construcción que nuestro cerebro crea en tiempo real a partir de datos sensoriales que son limitados e incompletos. Es una construcción activa, no un reflejo pasivo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final. Una de esas que dan que pensar. Si la experiencia de la realidad es una construcción tan personal, moldeada por la biología y la biografía de cada individuo, ¿qué significa de verdad compartir el mundo con otros? ¿Hasta qué punto es real esa realidad objetiva que todos damos por sentada? Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos.